Hemos ingresado al quinto mes de este 2021 y consecuentemente hay que hacer ciertas evaluaciones. De hecho, una de ellas tiene que ver con la ampliación en esta suerte de en lenguaje. El primer trimestre será de 4 meses, escolarmente hablando en nuestro país. Para ahondar un poco el análisis que tienen desde el sector, vamos a darle la bienvenida al profesor José Luis Álvarez. Él es miembro del Magisterio Urbano en La Paz. Profesor Álvarez, reciba el buenos días desde Levántate Bolívar. Gracias por estar con nosotros. Siempre le agradecemos su tiempo y su análisis. Hay que hablar de este primer trimestre que, reitero, va a tener todavía una ampliación, según la determinación que ha hecho el Ministerio de Educación. ¿Cómo ven ustedes desde adentro el trabajo que se está haciendo en este tiempo como evaluación educativa? Buenos días. Muy buenos días y agradecer por la entrevista. En primer lugar, hay un criterio elemental en planificación. Se avanzan diferentes contenidos curriculares, unidades didácticas en determinados tiempos. Cuando se saca un calendario escolar a inicio de gestión, el maestro, la unidad educativa planifica para los momentos y tiempos determinados. Lamentablemente, este criterio elemental de planificación parece que ignora el señor Kelk. Es una muestra de que nunca fue maestro, siempre fue dirigente, y como dirigente, en vez de representar las necesidades pedagógicas de los estudiantes y las necesidades de trabajo de los maestros, nunca los representó. En esa medida vamos a tener los maestros que reajustar tiempos, porque con un mes se va a terminar reducido el segundo y tercer trimestre, que significaba obviamente llevar ya contenidos del 2021, porque todo este mes o todo este primer trimestre sirvió para que se pueda materializar el avance de nivelación, es decir, todos los contenidos fundamentales que se tenían que llevar el 2020. Pero además, en forma totalmente natural, vemos que en vez de mover el calendario escolar, rompiendo el problema de la planificación, el ministro de Educación y el gobierno, que son totalmente incapaces de atender necesidades de alimentación, de trabajo, de salud y obviamente educación a los estudiantes y a los bolivianos en su conjunto, no ha hecho nada para esa estadística alarmante que hemos presentado. Entre un 40% de estudiantes de las ciudades que no pueden ingresar por la carencia económica de tener acceso al Internet, pero tampoco ha abierto la boca a ese porcentaje de deserción escolar de un 30% de todos los estudiantes que lograron ingresar al principio a las plataformas en educación a distancia. Por el problema de recursos económicos, el padre de familia ha tenido que definir o asegurar el pan del día de sus hijos o gastar entre 20, 30 y 40 bolivianos al día por el problema del Internet, porque no solo se tiene un solo hijo y además se tiene que dotar de todo lo que se llama equipamiento tecnológico. Por esa situación, nosotros reiteramos, en vez de mover esto, lo que debiera preocuparse es garantizar Internet gratuito a los estudiantes, y en todos aquellos lugares donde a los maestros se les ha obligado a ir a educación presencial y semipresencial, estoy hablando de provincias, donde los estudiantes van sin ningún tipo de condiciones de bioseguridad, obviamente por la creencia de algunos padres de familia que no hay virus, o el otro por falta de cuestión económica, el gobierno no ha hecho nada para dotarles las condiciones de bioseguridad elemental, y en muchas unidades educativas están pasando clases con 40, 35, hasta 45 alumnos, eliminando todo tipo de condiciones de bioseguridad y del distanciamiento social. Profesor, estamos en un segundo año de la pandemia. No es algo que nos ha sorprendido. Quizás si hablábamos del inicio del 2020, podría ser algo que nos toma de sorpresa, pero ya hablando de transitar el segundo año, el primer trimestre incluso del segundo año de la pandemia, es todavía entendible que, o quizás ustedes todavía entiendan que no se dé el Internet gratuito, cosas que se habían comprometido, o es una situación más compleja de la que estamos viviendo. En primer lugar, es una cuestión de política, Martín. Hemos indicado que
durante estos últimos 16 años hemos vivido con pura demagogia. Nos han indicado que Entel, por ejemplo, se habría nacionalizado, y ha pasado, creo, la anterior semana, donde el señor Canelas anuncia que fue un gran paso que se dio hacia la nacionalización. Bueno, una empresa nacional como es Entel no presta ningún servicio a educación, sigue siendo igual que una empresa privada, porque es una sociedad anónima que lucra con la necesidad de estudio de los estudiantes, de los bolivianos, haciendo que la educación fiscal termine totalmente privatizada. ¿Sí? Tampoco se hace nada con referencia a las empresas telefónicas que lucran, como son Tigo y Viva. A eso, ¿qué se suma, Martín? Se suma el hecho totalmente abusivo y arbitrario del Ministerio de Educación. Como tú has dicho, durante el 2020 ha habido una especie de sacudón en todo el modelo y la forma de llevar adelante el sistema, el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por esfuerzo de los maestros y de los propios padres de familia, se acomodaron y acostumbraron al uso del Zoom, al uso de Meet, plataformas que ha sido ya de uso general y obviamente ya manejado por estudiantes, padres de familia y también maestros. En forma totalmente improvisada, el Ministerio de Educación pretende anular ya ese aprendizaje que han hecho las familias bolivianas y pretende imponer una nueva plataforma a la fuerza, obligándonos a utilizar los contenidos totalmente de baja calidad, de poco contenido académico que ha elaborado el Ministerio de Educación, haciendo que los maestros y fundamentalmente los padres de familia y estudiantes se choquen con una nueva realidad de pretender experimentar. Entonces, esas incoherencias existen en el sistema educativo y reitero, lamentablemente, la educación fiscal está siendo privatizada porque no tiene la suficiente cantidad de presupuestos y el Ministerio de Educación no ha creado ítems de nueva creación. En Cochabamba y aquí en La Paz existe aproximadamente una buena cantidad, en Cochabamba el 50% indican en la zona sur, aquí en La Paz en el Alto alrededor de un 20% de padres, de maestros que están siendo pagados por el bolsillo de los padres de familia, quienes además tienen que pagar el internet y las condiciones de bioseguridad para que sus hijos no se enfermen. A esto, ¿cuál ha sido la respuesta del gobierno? No dar ningún incremento al presupuesto educativo, no preocuparse ninguna de esta cuestión de las plataformas. El ministro anuncia que entregarían 44,000 CUAS y 44,000 en relación a 2 millones es realmente una burla presentarlo como un gran avance, como un gran logro. Lo único que va a hacer es, primero, aumentar el desequilibrio. En provincias no hay señal de internet, eso quiere decir que no les va a llegar los CUAS a provincias, y tampoco en las zonas alejadas, donde no se tienen las condiciones de conectividad y condiciones del uso de estos equipos. Por esa situación, en vez de superar, creemos que se va profundizando las deficiencias. Precisamente la siguiente consulta, profesor, iba sobre eso. 2020 ya se hablaba de un déficit educacional en nuestros niños, en nuestros jóvenes, más 2021 que seguimos sobre esa misma línea o quizás peor. ¿Se puede hablar de algo irreparable para la educación? Sí, Martín, es algo irreparable, ¿no? Es lo mismo que uno siendo padre de familia. Si el muchacho ya ha aprendido algo y está avanzando con dificultades en eso que ha aprendido, es totalmente incoherente que al niño se le obligue a hacer algo nuevo que en vez de avanzar le permita retroceder. Eso es lo que está haciendo el Ministerio de Educación al pretender imponer su plataforma, que termina beneficiando a una sola empresa, incluso transnacional. Pretende hacer el monopolio en el problema de uso de plataformas, de recursos didácticos, etcétera, que tienen los maestros, que se han acomodado de acuerdo a las posibilidades que tienen los estudiantes. En muchos lugares los estudiantes no cuentan con celulares inteligentes y el único medio que han tenido para poder comunicarse de acuerdo a la economía de las familias, por ejemplo, ha sido el WhatsApp, o en otros lugares
se ha visto obligado el maestro a llevar determinados videos grabados, etcétera, para que puedan reproducirlos a través de audios en la cuestión de educación semipresencial, pese a que se está llevando educación presencial y semipresencial en forma totalmente, no sé, tonta. El ministerio quiere hacerles utilizar sí o sí una determinada plataforma, no sé, debe haber algún negocio de por medio. El hecho de pretender imponer el uso de determinada plataforma que favorece a determinada empresa transnacional. Situación delicada la que se evalúa desde el Magisterio Urbano. Profesor Álvarez, reciba como siempre el saludo desde Levántate Bolivia y el gracias por el tiempo.